plantas, digamos, ¿no? Cada uno necesita algo, cada uno tiene expectativas distintas, o sea que realmente trabajar con personas ha sido casi toda mi experiencia laboral, digamos. Y después ya he sido convocado como colaborador con algunas empresas pymes, que en su mayoría, yo diría el 90%, lo vamos a ver después, el 90% son familiares. Todas convocan porque tienen problemas, pero uno se da cuenta que por el problema en que llaman no es verdaderamente el problema. Uno empieza a descubrir que el problema está en otro lado, está en los afectos, está en los sentimientos. Así que toda esta presentación está orientada no desde el punto de vista organizativo, financiero, sino que está orientada a los sentimientos y los afectos que sobrevuelan a la empresa familiar. Es muy difícil no mezclar la familia con la empresa y la empresa con la familia. Yo las experiencias que he tenido, en casi todos lados pasa lo mismo. Lo que pone en riesgo lo que es la continuidad muchas veces de la empresa. Así que bueno, en realidad el objetivo de que esté acá, y gracias Jorge y equipo, es para que les sirva, que les quede algo, que les sirva a ustedes. En realidad, que muchos deben estar participando o participan o son parte de una empresa familiar. A ver, levante la mano quién participa o quién forma parte de una empresa familiar. Bien, bien. Bueno, para ustedes esto, que voy a decir algo. Bien, comenzamos con lo que es una definición. Hay 50 definiciones, 100 definiciones de lo que es la empresa familiar. Acá voy a citar algunas rápido, porque está el padre socio gerente, la madre socio gerente, el hijo que colabora, el otro hijo que también colabora, es una empresa familiar. Pero bueno, a grandes rasgos, es la empresa identificada por lo menos durante 2 generaciones con una familia y cuando este vínculo ha influenciado las políticas y los objetivos de la compañía. Esa es una definición. La otra para empresas que ya tienen acciones, cuando la mayoría de las acciones con derecho a voto son propiedad de la familia que fundó la compañía y al menos un representante de la familia participa en la gestión. Un tema que quiero aclarar, de aquí en más casi toda la charla va a girar sobre las micro y pequeñas empresas. Ya las empresas medianas en general se han profesionalizado y tienen muchos partícipes fuera de la compañía, como sucede generalmente, pero toda la presentación va a estar dirigida fundamentalmente a las micro y a las pequeñas empresas, esos que tienen 7 personas, 15 personas, 30 personas trabajando y para crecer y salir de la situación en que estás, para generar cambios, tienen que hacer una gran trayectoria, digamos. Bueno, también están en empresas que cotizan en bolsa y se las considera familiares y la persona que fundó, adquirió la compañía o sus familiares descendientes poseen el 25% de los derechos de voto. Bueno, vamos un poco a la historia. En realidad, la historia dice que desde siempre, junto con el caballo, con el pan y demás, las empresas familiares eran pequeños núcleos que generaban actividad, estaban los artesanos, agricultores, eran todas familias, todas familias. Así empezó la historia, digamos, de las empresas familiares. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Revolución Industrial, al haber y requerir mayor bienes, servicios, al empezar con la producción, una producción más grande, empieza otro tipo de gestión que es que se incorporan capitalistas, gente interesada en
hacer crecer esa empresa, entonces empieza a gestionarse de otra manera lo que era el núcleo de la familia. Y también hay que reconocer dentro de la historia que después de la Segunda Guerra Mundial fueron las empresas familiares las responsables de prácticamente todos los milagros económicos. Japón, cuando se tiene que reconstruir, la base de la reconstrucción se debió gracias a las empresas familiares. También los 4 tigres del Pacífico. Y este es un tema interesante. Hoy se estima que las empresas familiares, micro, pymes y grandes representan más del 65% de las empresas del total mundial. Hay grandes empresas familiares, medianas y pequeñas. Como grandes está Walmart, está Cargill, Ford, que se consideran empresas familiares. O sea, muy importantes empresas han podido tener la continuidad para transformarse en gigantes. Walmart creo que tiene 20.000 empleados, 30.000 empleados. O sea que aquí vemos la importancia que tienen las empresas familiares dentro de la economía mundial. En el país, el 22, como dato, es dato, después sigo con las micro y pequeñas, el 22% de las medianas y grandes empresas argentinas que tienen entre 100 y 5.000 empleados son de propiedad familiar. El 22% de las medianas y grandes empresas, esto por ejemplo, como ejemplo de las grandes, Ledesma, hay muchas empresas del rubro de vitivinicultura y otras tantas, ¿no? Canale, por ejemplo, una bodega, Goyenechea, son empresas fuertes realmente. Y acá empieza la historia. El 90% de las pymes son empresas familiares. Y esto es lo maravilloso, generan más del 50% del PBI nacional. No es menor, hablamos de las pymes, hablamos pymes, representan el 50% del PBI nacional. Las empresas familiares. Acá, algo que hablábamos recién, la distribución del tamaño de las empresas es muy asimétrica, hay una gran mayoría muy pequeña y algunas grandes, digamos, ¿no? En distintos rubros. Y las pocas, con algunas pocas empresas intermedias, emplean entre el 50 y el 75% de todos los trabajadores. Es muy fuerte el tema este, es muy fuerte. Por eso quería compartir con ustedes esto, que sería tipo una charla, porque realmente el tema es muy importante. Y es importante, estos datos son importantes para la protección social, porque se tiende mucho a la informalidad, en las micro y pequeñas se tiende mucho a la informalidad y a la productividad. No se puede competir con la más grande, se buscan nichos, yo vengo de la industria cervecera y saben, bueno, hay grandes monstruos cerveceros, pero por ejemplo en Santa Fe y en todos lados han aparecido micro cervecerías, cerveceras artesanales. Entonces, bueno, buscan nichos, pero no se puede competir con alguien que apuesta a grandes volúmenes, digamos. No se puede competir. Se buscan nichos, pero hay 4 empresas grandes y hay 400 micro cervecerías dispersas ya por... Esto viene de moda de Estados Unidos y demás, pero bueno. Acá el tema importante es que se tiende a la informalidad y es un desafío la productividad. Bueno, acá empezamos. ¿En qué se diferencian? ¿Se diferencian las empresas familiares y no familiares? Bueno, en mi opinión, definitivamente sí se diferencian. ¿Cuáles son las principales diferencias? Todas las organizaciones están formadas por personas, eso ya lo dije, lo más importante. En todos los casos son los posibilitadores de los logros.
Pero mientras en las empresas no familiares las decisiones dependen de criterios fundamentalmente empresariales, en las familiares, en el proceso de toma de decisiones, entra en juego un factor característico de todas, que son los afectos y las emociones. Este punto hay que tocarlo. Cuando se toma decisiones de despedir un hijo, decirle, mirá, no, es muy difícil. Es muy difícil para el dueño original, el que la fundó, querer cambiar. Realmente empiezan los conflictos cuando se mezclan las emociones en la toma de decisiones, que las hay. Ustedes que trabajan en empresas familiares, miran al papá, miran al hermano. No es lo mismo tomar una decisión o a un cuñado o a un yerno. Realmente es muy difícil no mezclar el ganado en este caso. Bueno, las pymes, por eso se consideró, las pymes familiares se consideran un grupo de alto riesgo. Aparece un conflicto de intereses mientras las empresas buscan rentabilidad, productividad, competitividad. Las familias están basadas en los afectos y las emociones, de manera que para sobrevivir como empresa se debe lograr que esos afectos sean rentables. Hay que lograr que los afectos se transformen en rentables. Ya vamos, al final voy a tratar de sugerir algunas ideas para ver cómo sobrevivir. Aparece también un primer problema, que es el contexto económico nos obliga muy frecuentemente a la desafección. Realmente por ahí está mal, no se vende. ¿Qué pasa? Los afectos quedan en un segundo plano para permitir que gobierne lo económico. Y acá aparece el riesgo que tanto la familia como la empresa se desestructuren. Empiezan a haber fisuras en cada una de las tomas de decisiones. Esto levante, pero realmente los que trabajan en una empresa familiar saben que es así. No en todas, ¿no? En la mayoría, estoy hablando de la mayoría, por supuesto. Entonces, la principal característica de una empresa familiar es el aspecto emocional. Y como los icebergs, es la parte más grande y profunda que no se ve. Pero también es el que condiciona la dirección y la velocidad. Hay mucha cosa metida en el fondo de la familia, sobre todo cuando se va multiplicando, que lo vamos a ver cuando empiezan a transcurrir las generaciones. Siempre tiene que haber problemas en una empresa familiar. Como dicen, siempre hay problemas. Con cada uno que hablo y demás me dice, la empresa... ¿Conocen alguna familia en la que nunca haya problemas y que nunca se discuta? No, ninguna, en todas se discuten, en todas hay problemas. Y en las empresas familiares también hay problemas. No me está pasando. ¿Conocen alguna empresa en la que no existan rivalidades y enfrentamientos personales? Ninguna tampoco. Pero hay una certeza. Los parientes en la empresa siguen los mismos patrones que en la familia. El padre, que tiene una característica, tiene la misma característica en la empresa que en la familia. Si es autocrático, lo va a hacer en la empresa como en la familia. Pero eso no quiere decir que está mal, porque es así, porque la hizo, la peleó, la luchó y se toma las decisiones y las tomó las decisiones. Padre autocrático, dueño de empresa autocrático. Hijo vago, en la empresa tampoco cambia y es brillante, es talentoso. Puede ser talentoso en ambos casos, pero se siguen los mismos patrones en la familia que en la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de la empresa familiar? Así como hablábamos de que el padre toma las decisiones y ha tomado las decisiones desde que la fundó la empresa, esto es una ventaja. Es mayor agilidad en la toma de decisiones. Rápidamente, bueno, hace esto, hace lo otro. Que no quiere decir que por ahí, cuando se adquiere ciertos niveles, sea lo correcto, sino hay que llegar a acuerdos en la toma de decisiones. Se debe lograr acuerdos con las nuevas generaciones para la toma de decisiones. Pero
En la etapa intermedia es fácil porque, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, lo toma uno solo. Siempre se mira hacia adelante de la mano de la raíz familiar que sobrevivió muchos cambios. El 90% de los integrantes de la empresa familiar quieren que continúe. Piensan en la continuidad. Todos piensan en la continuidad. O sea que esto es una ventaja. No es económico, porque tienen todos la camiseta puesta. Hay una mística muy arraigada, digamos. Quieren que la familia de mi viejo siga, la familia de mi vieja, lo que sea, que siga, que vaya para adelante. Vamos a hacer todo lo posible. Y también hay un gran conocimiento del negocio, de los procesos, del mercado, ya que muchos comienzan laburando, trabajando en las empresas familiares desde muy jóvenes. Ya tienen 12 años, 13 años, 14 años, están ayudando al padre, están ayudando en distintas áreas, en distintos sectores, varones y mujeres. Ustedes si quieren hacer alguna interrupción la hacen. Vamos a tratar de no llevarlas al final, sino que sea un poco más dinámico y si tienen alguna duda lo consultan. ¿Cuáles son las desventajas? Pocos recursos para enfrentar los cambios que son cada vez más rápidos. Pocos recursos, no solo hablo de apoyo financiero, monetario, sino hablo de tecnología, hard, soft. Por ahí no cuentan las micro y las pequeñas empresas sistemas de gestión empresarial. No lo tienen, no hay recursos. También es una desventaja la dependencia de un líder que no debe rendir cuentas a nadie. El líder no da cuentas de nada a nadie, toma la decisión. Eso es una ventaja, pero también puede ser una desventaja. Porque los cambios son muy rápidos. Miren, yo acá tengo ejemplos. Mientras estamos pensando y vamos viendo cómo sigue la continuidad de la empresa, aparece Spotify, Netflix, Booking, Google, Airbnb, WhatsApp, las redes sociales, Waze, los smartphones que están haciendo desaparecer las fotografías, Wikipedia, chau enciclopedias. O sea que realmente los cambios son tremendos. No, hay que tomar decisiones rápidas. Tengo, bueno, YouTube, Tinder, no hay más boliches, no hay más confiterías. No es que no hay más, están desapareciendo. Realmente no existen por allí recursos necesarios para evolucionar de la misma manera que está evolucionando el contexto. ¿Cómo vive la familia en la empresa? Mire, la familia ha cambiado mucho al ritmo de los cambios de las sociedades. Antes era más fácil para el emprendedor, para el dueño de la empresa, decir al hijo mayor, vos sos el que agarra el timón de esto y vas para adelante. Las mujeres no participaba ninguna. Heredaban las joyas de la abuela. Ahora esto ha cambiado mucho, hay muchas líderes mujeres, las mujeres se han incorporado a las empresas, casi todas. Antes era muy fácil decir, vos, el hijo mayor, ¿por qué? Porque sabía más, porque se había incorporado antes, además, y los hijos más chicos también se iban a incorporar, pero el líder, el heredero, era el hijo mayor. Esto ha cambiado muchísimo actualmente. También tengo que decir que las expectativas de cada uno de los herederos es totalmente distinta. Ustedes verán que a uno le gusta pintar, no participa, como que me ha pasado. Uno no está en la empresa, otro dice, no, yo voy a hacer mi vida, no quiero esto, después que lo he visto renegar a papá tanto tiempo, me voy a Europa, me voy a esto. Realmente las expectativas son absolutamente distintas en cada uno de los integrantes. Uno quiere ser líder, el otro quiere pasarla bien, el otro no quiere ni estar. Realmente sucede en la mayoría, no en todas, en la mayoría, con todo el respeto, ¿no? En una empresa los conflictos, como las causas de los mismos, se pueden olvidar con el tiempo. Me ha tocado confrontar con pares casi toda mi vida. Pero bueno, hay muchas empresas familiares
en donde esas confrontaciones no se olvidan ni las causas ni las consecuencias que producen. Padres, hijos, hermanos, cuñados, yernos, etcétera, muchas veces trasladan los conflictos a la empresa y viceversa. Por ahí no es fácil para un dueño volver a la casa, acostarse con la señora después que le ha dado órdenes todo el día. Realmente es como que se trasladan los temas y se comparten los temas y no se deja hablar en la empresa y en la empresa no se deja hablar de la familia. Ahí empieza, no sé si van siguiendo el hilo, voy muy rápido, párenme, es el hilo de las emociones y los sentimientos afloran. No es fácil separar la empresa de la familia. Es muy común que los hijos no quieran seguir el camino del padre o el padre no querer ceder el liderazgo, pese a que sus hijos están más preparados, han estudiado, se han preparado, además, pero no. Si nos va bien hasta acá, ¿por qué? ¿Qué venís con estas ideas? Pero realmente hay que incluirlo, ya después en las conclusiones lo vamos a ver. Una cosa es soportar a un jefe insoportable, otra es maldecir al padre. O sea, cuando el padre no te dice cosas, es muy difícil salir de la parte de abajo del iceberg y decirle las cosas de frente, es muy difícil. Celos, envidias, rivalidades existen en todas las familias, pero cuando todo esto se refleja en la cuenta de resultados resulta incontrolable. Realmente, aparece de todo, pero cuando nos va mal es como un tambor que aparece y resuena en toda la empresa. Existe una lógica empresarial y una familiar. Gestionar una empresa como una familia y viceversa produce heridas. Estos son tips que le estoy dando porque hay tantos problemas en las empresas familiares como problemas en la familia. Son infinitos, son infinitos. Cada familia es un mundo y cada empresa familiar es un mundo. El diálogo jefe-empleado por un hecho profesional en la empresa familiar se transforma en un diálogo padre-hijo o hermano-hermano que muchas veces se altera por el tema emocional. No es lo mismo estar confrontando con un hermano que estar confrontando con un gerente par o con un jefe. Bueno, esto yo lo ponía como para que demos algunos ejemplos de todo lo que hemos estado hablando. Me ha tocado, como les decía en el inicio, que me han convocado para hablar de un problema, colaborar con una empresa en un problema. Resulta que es totalmente distinto. Tengo ejemplos, 3 hermanos maravillosos, extraordinarios, laburadores, que ya tienen más de 70, que se asociaron, que hicieron una empresa, pero era espectacular lo que hacían. Pero todos los hijos, que eran como 9, tenía 6 hijos varones que eran los operarios. No había un operario que esté fuera de la empresa. Y las hijas mujeres, por supuesto, estaban en la administración, tomando decisiones, en la compra, la venta, demás. Pero llega un momento en que estos 3 señores se empiezan a cansar porque tienen más de 70 y ya no tienen. ¿Y quién queda? Todos laburadores extraordinarios, las cosas que hacían, la habilidad manual que tenían para hacer lo demás. Pero ¿quién va a liderar la empresa? De estos 6 chicos, más se sumaban algunos que no estaban en la empresa, que andaban por la vida, digamos, que no querían, no quiero, no participo, no. Entonces, ese es un ejemplo, así como me ha tocado también ver 2 socios, 2 amigos que hicieron una empresa fantástica, empezaron con algunos pocos empleados trabajando ellos y demás, hasta que entraron a trabajar los hijos a la empresa. 3 por un lado, 3 por otro, ocupar lugares, ¿ya? Pero los hijos no eligieron ser socios como los dueños. Y ahí empiezan los conflictos, los celos, las peleas. Realmente, después se terminaron los tiros. Terminó muy mal. Pero bueno, son ejemplos. Puedo contarle, vieja no me escuche, viejo no me escuche, pero empresas, por ejemplo, mi familia, ramos generales extraordinarios, 7 hijos, 6 varones, 1 mujer,
con sucursales en distintos lados de la provincia y demás, poderoso, extraordinario. No testó, no hizo un testamento, falleció el abuelo y los hijos se gastaron toda la plata. Ni uno. Y por el otro lado, 6 hijas mujeres, un varón, el varón se hace cargo de todo, y por temas políticos y demás, que había que poner plata, desapareció todo. O sea que hay en elegir el sucesor, hay que estar muy preparado y hay que anticiparse, como lo voy a decir dentro de un minuto. Bueno, hay ejemplos, no da para que me cuenten los ejemplos, pero como estos hay cientos, miles de ejemplos. Pero ahora vienen los cambios. Esta es una frase que siempre la pongo en todas las presentaciones porque me parece, fue dicha hace mucho, escrita hace mucho por Maquiavelo. No hay nada más difícil de asumir, más riesgoso de realizar, más incierto su éxito que liderar la introducción de un nuevo orden de cosas. Para muchos, el nuevo orden de cosas es el cierre o la continuidad. Se cansó el dueño, no quiere saber más nada, vea, yo voy a cerrar, chao, cada uno, repártanse, yo agarro mi parte, usted agarra su parte, cada uno. Bueno, cierre o continuidad. Pero dijimos que casi el 90% de las empresas familiares quieren continuar, quieren seguir adelante, tienen esa mística, tienen ese arraigo. Pero la principal preocupación es cómo lograr la continuidad, la sucesión, tema que nunca se debe dar como descontado, debe plantearse como una intención explícita. Nunca se debe dar por descontado. Siempre se debe tratar el tema de sucesión. Por ahí no se sabe cómo encararlo porque vuelven a aparecer los afectos y las emociones. El dueño dice, voy a dividir por 5 todo, para no tener problemas con la familia, pero a lo mejor tiene problemas graves en la empresa, hacer esa división. Son tomas de decisiones importantísimas, importantísimas, pero hay que tomarlas, hay que tomarlas. Acá decía, bueno, son muy pocas las que logran sobrevivir. Ahora vamos a hacer lo que es la transición generacional, que viene un poco. Hay algunos datos que son de Ernst & Young, yo los he tomado de allí, porque es tan fluctuante, hay mucha desaparición de empresas, aparición de empresas familiares y demás. Acá, los mayores cambios en la relación de la familia con la empresa ocurren en la transición entre una y otra generación, la sucesión. Estamos hablando de muerte, física o empresarial. El empresario o emprendedor se aleja o no está más, o fallece. Es un tema fuerte. Se debe considerar un plan a largo plazo. Según algunas encuestas, estas de Ernst & Young, dice que solo el 16% de las grandes empresas tienen un plan a largo plazo. No hay plan. Por eso dentro de mis sugerencias va a estar este tema. De primera a segunda generación, ahí hay creatividad, hay complicidad, todo va bien, todo en la parte fundacional, todos meten, todos ponen para salir adelante, la logran sacar adelante y hay mucho esfuerzo, mucho liderazgo y quien debe ceder la empresa a sus hijos para lograr la continuidad, el empresario debe empezar a ceder la empresa a sus hijos, pero en este camino solo un 20% sobrevive en el intento. En la transición de la primera a la segunda, un 20%. De segunda a tercera, si anduvo bien la historia y estamos haciendo negocio y demás, viene un obstáculo porque cada vez empieza a haber más familiares y parientes dentro de la empresa. Entonces se pasa de una sociedad de hermanos a una confederación de primos. ¿Quién lidera esto? ¿Quién lidera esto? Solo un 4% sobrevive. Y después, de tercera a cuarta, la empresa ya lleva más o menos promedio unos 60 años y es manejada operativamente por gerentes externos, solo el 1% sobrevive. Piensen en 60 años, mientras estamos decidiendo qué hacer con la empresa, sucede todo esto en el mundo.
cambia el contexto, está rapidísimo, cambian todo. Ahora vamos a escuchar charlas donde ven los cambios. Lo único permanente en la vida son los cambios. Lo único permanente en la vida son los cambios. Entonces hay que enfrentarlos, pero hay que saber cómo enfrentarlos. La sucesión, decidir quién se hará cargo del negocio cuando el fundador, no esté más o quien lo dirija ya no esté. Bueno, esto hay distintos tipos. De primera a segunda, la segunda generación, viendo lo que hizo el padre, la complicidad de los empleados, tienen 25 años, 30 años los empleados. Pese a las crisis, nadie se anima a tomar una decisión porque le metieron. La familia de los empleados ha participado, ha ayudado, ha colaborado. Entonces, es como que hay una armonía pese a las crisis. Pese a las crisis es defender, pero hay que pensar distinto y hay que hacer las cosas de distinta manera por lo que venimos hablando. Se mantiene la manera de pensar y de hacer las cosas. Después viene una tercera generación en donde aparece un familiar que dice, mire, ya más desapegado de la historia familiar, del hijo que está desde los 12 años, ya es nieto, que no tiene nada que ver, o no ha participado mucho, dice, mire, el que anda mal, acá se va. ¿Por qué? Porque sí, pasa en lo que es algunos liderazgos. Esto es un poco contarle un poco la historia y compartirles mis experiencias. Entonces, yo siempre digo que debe existir un manejo eficiente de la continuidad, darle un sentido de urgencia, por todo lo que hablamos, darle un sentido de urgencia y salir de la complacencia. Ya vamos a ver lo que es la complacencia. Se debe salir de la complacencia, de la manera de hacer y decir y pensar las cosas. Se debe empezar a salir de lo que es pensar de la misma manera. Se debe respetar un testamento, esto es fundamental. Si hay un testamento se debe respetar, aunque su obediencia lleve a un camino plagado de obstáculos. Es lo que decía yo, si el dueño original dice divido por 5 porque son 5 hijos, así sea después un camino, es como que traslada el problema a la próxima generación y a los hijos. Porque hay uno que no quiere, hay uno que no le importa, hay otro que le importa más, otro que le importa mucho. Hacer un testamento es repartir, heredar es recibir. Todos se consideran herederos. Y cuando uno ve en el testamento que el padre me dejó todo a mí, o el 90% a mí, y el 10% a mi hermano, no lo hace sentir bien a mi hermano. No lo hace sentir bien. Entonces empieza otro conflicto más. Yo creo que es muy importante en esos momentos intermedios definir una potente visión compartida del cambio, entregar a todos algo por lo que tienen que luchar, algo. Vamos a Córdoba, vamos todos a Córdoba. ¿Entendieron que vamos a todos a Córdoba? ¿Y cómo vamos a Córdoba? Hay que empezar a discutir y tener una visión. Una visión quiere decir que estamos mirando lejos. Tenemos que salir del minuto a minuto, hora a hora, tomarnos 2 horas por día, por semana, 3 horas por semana para discutir a dónde vamos, qué es lo que queremos. Porque el día a día, el hora a hora y hasta el minuto a minuto te agobia y no te deja pensar y no te deja. Y más con las crisis que atraviesa permanentemente el país y el mundo. Pero esto es empezar con un tema importante que es la profesionalización. Hay que empezar a mirar de otra manera las empresas familiares. De a poquito hay que empezar a convocar a los que más saben, a alguien que sepa más que yo, a alguien que sepa más que el dueño, a alguien que sepa más que los hijos. Acordar los objetivos estratégicos y las metas para lograrlo. Decir, bueno, vamos a Córdoba, pero ¿cómo vamos a Córdoba? ¿En qué tiempo? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos para llegar a Córdoba? Necesitamos plata, necesitamos revisar el auto. Bueno, hay que hacer planes para lograr
la visión que nos fijamos, que es una visión compartida, tenemos que compartirla. Todos estamos de acuerdo que queremos ir a Córdoba. Se deben estudiar los roles de la estructura y sus responsabilidades, qué rol va a cumplir cada uno, por eso hay que estudiarlo profundamente y también es parte de la profesionalización, porque no solo hay que capacitar, sino también hay que hacer responsables de los resultados a cada uno, hay que motivarlos, hay que entrenarlos, digamos. Tenemos que entrenar la segunda generación. Ya la primera generación es más difícil. A mí ya medio que no me cambian, digamos, es difícil que me cambien la manera, pero para la segunda generación y la tercera sí es fundamental. Eso es lo que se llama entrenamiento, coaching, aparece la palabra que no la quiero ni nombrar porque dice, uno más que habla de coaching, pero es fácil, es sencillo, no es nada complicado. Es muy importante tener, a esta altura del partido, tener en cuenta el rol de los millennials y centennials, que puede ser algún hijo más chico y demás, porque están muy cercanos a las nuevas tecnologías y tienen distintas maneras de pensar y hacer las cosas. Ese aporte sirve, es muy importante para el futuro de la empresa. Y hay que estudiar los potenciales candidatos, entrenarlos, que es lo que decía, motivarlos, capacitarlos en el rol que tiene que cumplir dentro de la empresa. Que no es fácil, no es fácil porque todos laburan, pero hay que tomarse un tiempito para pensar y decir, bueno, ¿qué es la complacencia que hablaba yo? En la empresa puede existir una cultura de no confrontación, en la empresa familiar. No nos metamos en lío, no confrontemos porque eso se traslada después a la familia. Cambiar, uno puede pensar que cambiar hoy es inconveniente, dado el contexto difícil, no, que vamos a cambiar ahora, no, seguimos como estamos, pero mientras tanto siguen pasando cosas y nos dejan cada vez más atrás. Nos está yendo bien, pensamos que nos está yendo bien, entonces no hay motivo para cambiar. ¿Para qué vamos a cambiar? Si estamos vendiendo, si estamos produciendo y demás, pero mientras tanto se puede estar gestando un cambio, que se aparecen los autos eléctricos, por decir algo, aparecen las cosechadoras eléctricas. Se están gestando cambios muy importantes, muy grandes. Se cree que hay problemas temporarios en la empresa. No, esto ya va a pasar, esto ya lo tenemos que sortear, es una pavada. No, cuando ingrese esta venta que estamos pensando se soluciona todo. No es así. Sigue el tema de los sentimientos y los afectos merodeando todas las decisiones que toma la empresa familiar. Y la naturaleza humana, esto para todos, se resiste al cambio y niega las malas noticias. Todos negamos las malas noticias, eso es parte de la condición humana. Mientras se demora la toma de decisiones, pasan cosas afuera, como dije, y dentro de la empresa. Se empieza a atomizar el capital, empiezan a incorporarse cada vez más la hija, el esposo de la hija, el nieto, el esposo o la mujer del hijo. Cada vez se abre más el espectro. Empieza a haber una diversidad muy grande de objetivos societarios. Unos quieren, no, todo lo que entra vamos a reinvertirlo, vamos a comprar esta máquina, vamos a hacer lo otro, y otros dicen, no, vamos a sacar más plata, basta viejo, basta de estar laburando y no ver un mango, mirá dónde vivís, mirá lo que hacés, basta de renegar, saquemos más plata. Empiezan ese tipo de conflictos. La diversidad de roles aparece en esto para empresas más grandes. Cada uno se considera con derecho a distintas remuneraciones. ¿Por qué si uno gana más? ¿Por qué gana más él, gana más que yo? Y aparecen las familias instantáneas, que son los cónyuges, que se empiezan, primero no entienden mucho de la empresa, le miran medio de reojo, y luego empiezan a participar de las decisiones, influencian en las decisiones de cada uno de los socios. Pero ¿qué estás haciendo? Que están locos, ustedes esto, ustedes lo otro. Empiezan los cónyuges a aparecer. Y también
Cuando queremos formalizar algunas cosas, aparece la igualdad entre los hijos. En la ley argentina existe una distribución de igualdad entre los hijos sin distinción entre sus capacidades, idem entre los que trabajan con el padre y con no. Todos son herederos para la ley argentina. A todos les corresponde lo mismo. Y otro de los problemas, mientras dejamos pasar y estamos complacientes pensando que nos va bien, es que empieza a haber un mayor crecimiento familiar que el crecimiento empresarial. Entonces empiezan los conflictos. Aparecen cada vez más y lo que vendemos es lo mismo. Realmente empiezan a aparecer los conflictos. Bueno, esto es una lectura rápida que quiero hacer de algunos artículos que han aparecido. Uno en la revista Mercado de hace un tiempo. Uno de los principales desafíos es preparar a los herederos para la sucesión. También es necesario preparar a la empresa para la sucesión y también hay que preparar a la familia para la sucesión. Todo el grupo se tiene que preparar para lo que viene. Algunos será sí y otros no, lo que puede generar algunas disputas y hay que hablarlo. En la Argentina, la cultura del corto plazo, alimentada por décadas de inflación, hizo perder de vista la cuestión de la sucesión en las empresas familiares. Esto, el pensar en mañana, en lo que tengo que entregar mañana, en lo que tengo que producir mañana, va dejando de lado lo que es el núcleo de la cosa, que es pensar en la sucesión. Son muy escasos entre los grandes grupos los que plantearon el relevo generacional y educaron a sus hijos para seguir en el timón de la nave. Son muy pocos. Porque no tienen tiempo tampoco. No tienen tiempo de estar pensando. La educación es venir, laburar, vamos a hacerlo. No tienen tiempo de que se les abra un poco la cabeza pensando en otras cosas. Muchas empresas no pertenecen a sus dueños y fundadores, quienes fueron individuos con grandes intuiciones. Hoy se llama visión estratégica. Nada de esto se ve como un patrón genético, no es que se hereda, digamos, esa intuición que tuvo el original. Y otra lectura es de Peter Drucker, gurú de management y demás, que dice: no hay diferencia alguna entre un negocio administrado por un profesional y otro administrado por una familia, pero en lo que hace a la gestión requiere sus propias y diferentes reglas. La regla número 1, los miembros de la familia no deben trabajar en la empresa salvo que sean por lo menos tan competentes y que trabajen tan duro como cualquier empleado no perteneciente a ella. La regla 2, no importa cuántos miembros de la familia estén en la dirección de la empresa y cuán eficaces sean. Uno de los puestos en la cima debe estar ocupado por alguien que no sea miembro de la familia. Esto porque tiene otra formación, otras capacidades, otra manera de ver las cosas. Siempre, de acuerdo a Peter, debe haber uno fuera de la familia que esté participando en la toma de decisiones. La regla 3, las empresas administradas por una familia, salvo tal vez las muy pequeñas, necesitan cada vez más cubrir puestos clave con profesionales ajenos a ellas. Y vamos a las conclusiones. Primero, tengo que decir que no existen fórmulas mágicas para resolver problemas que en la mayoría de los casos llevan años armándose o formándose más desde adentro de la familia que del medio externo. Se empiezan a gestar muchas cosas dentro de la familia más que afuera de la familia. El contexto es económico, financiero, que el share, que no venda, pero se empiezan a gestar un montón de situaciones durante mucho tiempo dentro de la familia. Se debe entender que sobrevivir y crecer es una tarea programable. No es gracias a Dios. Dejémoslo a Dios para cosas más importantes. No es por suerte, es programable. Hay que empezar a tratar el tema. Yo acá digo, al igual que las grandes empresas, muchas veces es bueno contratar un experto, un coach, un terapeuta, alguien que los ayude a desanudar. Siempre la mirada de alguien de afuera es mucho más certera. Ustedes si van a mi casa van a encontrar 50.000 cosas que están mal. Por experiencia de cada uno de ustedes van a encontrar muchos problemas que ustedes no tienen. No. Y me pueden decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Tenés razón, mirá, desde un enchufe hasta un problema de trato.
Pero también dar seguimiento a los cambios, porque los cambios es como la ley de la gravedad, se caen. Si uno los abandona, se caen en 5 minutos. Hay que darle seguimiento, hay que seguirlo año a año, acompañarlo, ver qué hicimos mal, ver si nos equivocamos o no nos equivocamos. Tal vez nos equivocamos, demos vuelta para atrás, cambiemos. No, pongamos una sucursal o pongamos lo que fuere. Hay que darle seguimiento a lo que se acuerda como el cambio de la empresa. Otro tema importante es traer los problemas a la superficie. Hay que tratarlo en determinado momento. Hay que aceitar la comunicación, ponerse en lugar de él o de los otros y generar un ambiente de tolerancia y respeto. No hay nada peor que los agravios comparativos. ¿Qué son los agravios comparativos? Andá, fíjate, Carlos, qué bueno que es en esto, qué bueno que en lo otro. Vos no servís para esto. Fíjate, la señora de, o el cónyuge le dice, los agravios comparativos son destructivos. Entonces hay que generar una mesa, un tiempo semanal para que aparezcan los problemas, que muchas veces no se tratan, no se quieren tratar para no generar conflictos. Están todos metidos en la parte de abajo del labio. Hay que tratarlos, hay que llevarlos a la mesa. Y el secreto es asegurar un buen retiro para el iniciador de la empresa. El que deja el timón tiene que asegurar su futuro, porque muchas veces dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Toda mi vida estuve metido acá adentro. ¿Qué voy a hacer ahora que no estoy más en la empresa? Hay que asegurarlo y ponerse de acuerdo que es el que más tiene que ganar, no solo él, sino también la señora. Asegurar el futuro de los iniciadores. Esto es fundamental para tranquilidad de uno de los sucesores, digamos. Hay que asegurar el futuro del iniciador de la empresa. Y el otro tema es anticiparse y profesionalizarse. Las empresas pequeñas se tienen que profesionalizar, que siempre, casi siempre, recae siempre sobre la nueva generación, que ya tiene una apertura, tienen una manera distinta de ver las cosas, de ver los negocios. El viejo es muy difícil que cambie, pero se necesita por el empuje que ha tenido, como decíamos, la visión que ha tenido y por las horas metidas dentro de la empresa. Todos son necesarios, pero es muy importante siempre anticiparse a los problemas, a lo que se viene, porque esto ya de las empresas familiares lo sabe todo el mundo, ya todo el mundo sabe que las empresas familiares son conflictos permanentes, aparecen, desaparecen, pero son muy importantes. Son el 50% del PBI de la Argentina. Hay que ser serio, hay que sostenerlas, hay que apoyarlas, hay que ayudarlas, pero tiene que ser una mesa chica en el núcleo de la empresa. Esto también lo repito casi siempre, porque para mí es fácil de decir todo lo que estoy diciendo, es difícil de hacer, pero debe ser hecho. Debe ser hecho. Hasta acá llegamos. Muchas gracias. Gracias. Espero que les sirva realmente. Perdón. Tenemos un espacio destinado si hay consultas. Vamos a acercar este micrófono si quieren hacerlas. Encantado. Solo tienen que levantar la mano y vamos hacia allí. Son temas generales porque cada empresa familiar es un mundo particular, pero piensen en la sucesión y en la continuidad. Son los dos temas claves de las empresas familiares. No es fácil. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible tampoco. Es posible, hay que tratarlo. Sugiero, como lo decía antes, anticiparse a los problemas, porque todos saben lo que nos espera si tenemos cuñados, yernos, mujeres, varones, nietos que aparecen, digamos, todos se consideran herederos, todos se consideran, pero ninguno se eligió
para dirigir la empresa. Entonces hay que empezar a ver las capacidades de cada uno y demás. Pero son temas generales. Pero también convoquen a alguien, hay mucha gente que se dedica a las empresas familiares, yo más bien soy un hacedor, toda mi vida me ha tocado hacer cosas, no lo digo por mí que sea el experto, hay gente que es experta en empresas familiares, lo ven en distintas universidades, pero obliguen a que haya seguimiento de los cambios que se producen, porque todos vienen, todos bien peinados, así como yo, dicen qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, y después se van, lo dejan solo, como decía Bonavena, le sacan el banquito y lo dejan en el medio del ring. No, hay que acompañarla y hasta durante años. Así que bueno. José Manuel, una acotación, muy buena la presentación. Muchas gracias. Quería aportar algo que aplica a todo tipo de empresa, familiar o no, y que es un error muy común que todos cometemos cuando nos reunimos en un comité, en una reunión de directores y estamos analizando un problema. Y está muy ligado a tu último slide, donde decías que es difícil hacer cosas, que hay que hacerlo. Es muy común, y es una falla también muy latina de nosotros, ver los problemas desde afuera. Y en las reuniones uno escucha, hay que, habría que, pero falta decidir quién es el líder que se encarga de llevar adelante esa idea, ese proyecto. Porque si no termina la reunión, todos nos disolvemos, pero ¿quién lo va a hacer? No sé, yo no. Yo dije que habría que hacerlo, pero yo no. Entonces, atrás de un hay que individualizar quién va a ser el responsable de hacer eso posible. Totalmente de acuerdo, gracias por la observación, porque no he hablado mucho de liderazgo. Se necesita líderes situacionales, incluso líderes, porque no, hay líderes que nacen líderes, y hay gente que nace líder, que vos no sabés cómo, pues son líderes, pero hay muchos líderes que se hacen. Y hay muchos líderes que tienen que ser situacionales. ¿Qué se necesita para este momento? Alguien duro, alguien que arme equipo, hay distintos tipos de liderazgo. El líder de proyecto. El líder, o sea, uno define un proyecto. Exactamente, definir el líder. ¿Quién es el líder de ese proyecto? Es, digamos, el que nos va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros que ayudamos en el proyecto. Pero cuando hablo de sucesor, gracias, muy buena la acotación, es hablar del liderazgo, quién va a ejercer, el sucesor que va a ejercer el liderazgo en la futura empresa que vamos, o la empresa que está cambiando. Y esto de buen día problema, chao problema, sucede muy comúnmente en todas las reuniones, que saludamos los problemas, hacemos catarsis y nos vamos con los problemas, y al otro día lo mismo. Pero bueno, espero que le haya sido de utilidad esto. José Manuel, Sí. ahí Hola, Ariel, ¿qué tal? gusto. Igualmente, gracias. Abundando un poco lo de Juan Ramos, quien tiene la suerte o la desgracia de no sufrir esto, porque no tiene descendiente, creo. No. Claro, no, bueno, sí, negocio sí, cómo no. Quería decir que en la determinación del liderazgo está el problema. Quienes tenemos más de un hijo, sabemos de las empatías que se producen desde la niñez entre unos y otros, que a veces son espontáneas y uno no las elige, surgen. Eso con el tiempo madura también y a la hora de la sucesión marca. Por más buen coach que tengas, en el momento de la selección del liderazgo aparecen todo ese tipo de cosas y te pueden tumbar todo un laburo de mucho tiempo. Es riesgosísimo ese momento. Muy buena toda tu exposición. Muchas gracias. Lo que hemos sufrido esto, lo recordamos con cierta frustración porque de alguna manera es un proceso muy complejo, muy complejo, y tengan cuidado cuando lo van a encarar porque hay que prepararse para una tormenta que no es grata. Sí, todo camina atrás de las emociones y los sentimientos, realmente es así.
por ahí muchos dueños de empresas no se animan a tomar la decisión. No se animan porque pueden quedar mal. Tengo 3 hijos y uno tiene más afinidad con uno, pero no quiere decir que sea el que necesite la empresa en ese momento. Es muy duro para el dueño y para los sucesores elegir el liderazgo en el futuro de la compañía. Es muy duro, pero hay que hacerlo. Por eso digo que siempre es bueno ir al médico, así como cuando uno tiene problemas, además va a un psicólogo, a un psiquiatra, además porque no puede resolver los problemas solos, hay que recurrir a alguien que nos ayude a visualizar los problemas y no se olviden que los siga los problemas. Pero bueno, listo. No hay más Bueno, consultas. ha sido un placer compartir esto con ustedes. Ha sido un placer. Bueno, no hay más consultas. Gracias. Todas familias felices. Gracias, ingeniero José Manuel Maciere. Muchísimas gracias por esta participación en el Encuentro Regional de Telecomunicaciones. Y a ustedes les comunico... Perdón. No. No, por favor. Y a ustedes les comunico que en un rato más, en media hora aproximadamente 11:30, estará el ingeniero Juan Ramón García Vich con el seminario La evolución del HFC al FTTH. Aquí estamos en el stand de Cibercom, en Encuentro Regional de Telecomunicaciones 2022. Estamos con Pablo. Adrián, ¿cuál es la presentación de la compañía? Tratamos de tener la innovación, ¿no? De hace tantos años que venía dentro, sí.